Vamos ahora sí, hermanos, a entrar al pensamiento, la predicación de la palabra del Señor, y le voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Por cierto, vamos a hablar un poquito de ese tema del Espíritu Santo en esta mañana. Hechos 2, versículo 1 al versículo 4, y luego vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 16, 14 y 15. ¿Lo tienen todos? Si no, aquí están en las pantallas. Dice así la palabra del Señor: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Leamos todos juntos el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ir a Primera de Samuel, rapidito. Primera de Samuel está en el Antiguo Testamento, capítulo 16, versículo 13 y 14. Vamos a leerlo solamente en esta mañana. Y mi tema es como en el día de Pentecostés. Eso es lo que vamos a estar viendo, el día de Pentecostés. Dice así la palabra del Señor, Primera de Samuel, versículo 13 y 14. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Está hablando aquí de David. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 14 dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Una vez más el versículo 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hasta ahí lo vamos a leer, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias le damos, Señor, por la lectura de su palabra. Gracias, Padre, por bendecirnos, por derramar de tu Espíritu sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Aquí estamos, Dios mío, delante de tu presencia, Señor Jesús de Nazaret, y te rogamos, Señor Jesús de los cielos, que sea usted ministrándonos por medio de su palabra. Ayúdanos, Señor Jesús de los cielos, a predicar esta palabra que es viva y es eficaz y más cortante, Señor, que toda espada de dos filos. Persuádenos y convéncenos por medio de ella, Padre, en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Se lo pedimos y le damos gracias, Señor amado. Amén y amén. Pueden sentarse diciendo un gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, o día de Pentecostés, como usted quiera llamarle, es el tema del cual vamos a estar hablando. Y quisiera hablar un poquito de lo que aconteció ese día de Pentecostés. Y lo acabamos de leer. Ese día es el que relata Lucas, el doctor Lucas, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Él está dando una narrativa, hermanos, de cómo fue que la iglesia fue establecida. Y llama bastante la atención porque en ese momento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en ese preciso momento se estaba inaugurando la iglesia del Señor. Yo siempre he dicho, y lo voy a estar repitiendo porque es necesario, la gente anda buscando la verdad, porque dicen: aquella iglesia dicen que tienen la verdad, ustedes dicen que tienen la verdad. Voy a la otra esquina, hay otra iglesia y también dicen que tienen la verdad, pero ¿quién tiene la verdad? Yo siempre le digo a los amigos o a las personas que hacen estas preguntas que no hay mejor libro para encontrar, digamos, la verdad de la iglesia, o conocer, mejor dicho, la verdad que predicaba la iglesia cuando estaba naciendo, y es el libro de los Hechos. Ahí usted se va a dar cuenta, ahí usted va a encontrar
esa primera comunión, esa primera congregación, porque la iglesia del Señor comenzó con 3,120 personas en el día de Pentecostés. Apenas se inauguró la iglesia y, hermanos, se convirtieron 3,000 personas de una sola vez. Si usted lo ha leído, usted puede decir gloria a Dios, porque es la verdad. Entonces dicen amén. Fueron 3,000 personas que recibieron a Jesucristo. No solamente lo recibieron, sino que la Biblia dice que fueron bautizados. Y dice de la manera de cómo ellos fueron bautizados. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Así dice la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces, cuando uno quiere conocer la verdad de la palabra de Dios y quiere saber quién tiene la verdad, qué mejor que usted vaya y lea el libro de los Hechos, para que comience, para que vea por usted mismo qué es lo que practicaba y qué es lo que predicaban los primeros discípulos o apóstoles del Señor. Es muy importante, porque la gente anda buscando la verdad y nosotros como iglesia debemos, hermanos, de guiarles a la misma palabra que es la verdad de Dios. Entonces aquí miramos que el Señor, inaugurando su iglesia en este capítulo 2 del libro de los Hechos, acordémonos que el Señor Jesucristo ya ha resucitado. El Señor Jesucristo ha subido al cielo en una nube. Lo relata el libro de los Hechos capítulo 1 del versículo 11 en adelante. Y el Señor les da instrucciones a los discípulos que quedan. En total eran 120, dice la Biblia, incluyendo a María, que era la madre del Señor Jesucristo, incluyendo a sus hermanos, incluyendo los apóstoles y algunos de los discípulos. Eran 120 en total que estaban en el aposento alto. Y el Señor les dijo a ellos: no os vayáis de Jerusalén hasta que sean llenos con el poder de Dios. O sea, no se vayan todavía, no vayan a predicar hasta que ustedes reciban poder de Dios. Y cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, etcétera, 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 que todos esos versículos ya los hemos leído. Entonces miramos que se cumple lo que el Señor les ha dicho a ellos en el capítulo 2. Está el cumplimiento de esta profecía, no dada solamente por el Señor en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Estoy hablando del día de Pentecostés, es el tema, sígame un poquito. Sino que esta profecía había sido anunciada en el Antiguo Testamento por Joel capítulo 2 versículo 28 y 29. Mire lo que dice Joel capítulo 2 versículo 28, 29. Vamos a leerlo. Está en el Antiguo Testamento, Joel, vamos a proyectarlo. Aquí lo tenemos. Aquí está hablando Dios antes de que Jesucristo nazca en este mundo. Aquí está hablando Dios y dice: y después de esto, le dice el Señor a su profeta, después de esto derramaré de mi espíritu, diga conmigo, sobre toda carne. A ver si lo podemos hacer todos juntos. Yo creo que los que vinieron a la iglesia en esta mañana podemos leer un poquito. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dios está diciendo que en el final de los tiempos Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. En otras palabras, sobre todos aquellos que iban a creer en Él. ¿Estamos de acuerdo? Y derramaré de mi espíritu, está hablando en un futuro. Después de esto derramaré, o sea, lo voy a hacer. Y en el capítulo 2 que leímos del libro de los Hechos, se cumplió esa profecía. Versículo 29 dice, de Joel 2:29, dice también: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Diga conmigo, el día de Pentecostés. Era una celebración, una fiesta de los judíos, y en ese día, que era la fiesta de las cosechas, diga conmigo, la fiesta de la cosecha.
Y ese día, en el día de Pentecostés, en una celebración de las fiestas judías, que son 7 en total, en ese día, en el capítulo 2, Dios derramó de su espíritu sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Llama la atención esto. Llama la atención porque el Señor está inaugurando, diga conmigo, el Señor está inaugurando su iglesia. La iglesia comienza en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y el Señor hace una inauguración, hermanos, diga conmigo, sobrenatural. Porque lo que sucede en el aposento alto es algo sobrenatural. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo, déjeme ver si lo encuentro, no estaba en mis notas. Sí, en el capítulo 14, ahí tenemos Hechos 1:14, dice que estos son los que estaban en el aposento alto. Todos estos perseveraban unánimes, diga conmigo, en oración. El Señor les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean llenos del poder de lo alto. Y no se quedaron haciendo otra cosa los apóstoles, sino pues orando al Señor, como el Señor les había enseñado a ellos. Y estos 120 dice que perseveraban unánimes, diga conmigo, en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién más estaban en ese aposento alto? Con María, la madre de Jesús. ¿Y quiénes más estaban ahí? Y con sus hermanos. Y ahí abajito dice en el versículo 15: en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número en el aposento alto. Habían 120 hermanos que el Señor había dejado en ese lugar, y les dijo: no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. 120 en total. ¿Quiénes estaban ahí? Los apóstoles, discípulos del Señor, María, la madre de Jesús, y estaban también los hermanos del Señor Jesucristo. Y un día como cualquiera se reunieron, como cuando venimos a la iglesia, hermanos, a un culto de oración. Llegaron al culto los discípulos juntamente con el resto de los apóstoles y los familiares del Señor Jesucristo, y se reunieron y estaban, dice la Biblia, orando juntos en ese lugar. Y en el capítulo 2 narra lo que pasó. Versículo 2, capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. La iglesia nació el día de Pentecostés. El Espíritu Santo se derramó por primera vez el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estos 120 estaban todos una vez más unánimes juntos. Y mire por qué digo que es algo sobrenatural. Y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados en ese momento los discípulos del Señor. Versículo 3 sigue diciendo: aparte del viento recio que llenó esa casa, dice que se le aparecieron lenguas, diga conmigo, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, de los 120 que estaban en la casa. Oyeron el ruido recio del viento que llenó la casa. No sabemos qué tan grande era, pero lo seguro que estamos es que ahí cabían los 120. El viento llega, hace ese tremendo impacto, ese ruido. Algo sucede, me imagino que ellos están con expectativa, y de repente, hermanos, ven que se aparecen lenguas como de fuego. Lenguas, diga conmigo, lenguas. Yo no quiero decir aquí si alguien conoce las lenguas, porque se conoce, ¿no? Dice que eran como lenguas como de fuego. Se aparecieron y se asentaron dentro de la boca de ellos. Eso es lo que dice el versículo 3.
Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice, y fueron, diga conmigo, todos, una vez más, y fueron todos, una vez más, y fueron todos. Eso quiere decir los 120. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la señal que supieron que habían recibido el Espíritu Santo? O la evidencia, la prueba, la señal, ¿por qué sabían que habían recibido el Espíritu Santo? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia comenzó bautizada con el Espíritu Santo. O sea que esta es una iglesia que nació en el fuego del Espíritu Santo. Esta es una iglesia que nació con el bautismo del Espíritu Santo. Por eso nosotros no nos vamos a cansar de predicar y de decirle a los hermanos que necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Esta iglesia cree que uno como cristiano debe de recibir el Espíritu Santo con la señal o con la evidencia o con la prueba de que usted va a hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé a usted que hable. ¿Cómo se llama eso? Bueno, ese es algo, diga conmigo, sobrenatural. Eso solamente puede ser hecho ¿por quién? Por Dios. Y si solamente puede ser hecho por Dios, eso quiere decir que recibir el Espíritu Santo debe de ser un milagro de Dios en la vida de las personas. Nadie más en este mundo, nadie más, nadie lo puede hacer a usted hablar en un idioma que usted no conoce, pero que usted lo habla fluidamente, aunque usted no lo entienda. Eso es hablar en otras lenguas, es hablar en un idioma que glorifica a Dios. Puede ser un idioma angelical o un idioma humano, digámoslo así, pero que usted no lo ha aprendido en ninguna escuela, en ninguna universidad, pero usted comienza a hablar. Cuando usted es bautizado, déjeme decirle esto porque es importante. La iglesia no se puede apartar, hermanos, de la doctrina apostólica. No podemos apartarnos. Tenemos que seguir predicando el mismo evangelio, seguir creyendo lo mismo que los discípulos del Señor creían. Así el mundo patalee, así el mundo se ponga patas arriba, la iglesia tiene que seguir predicando. Así salgan muchas ideas, muchas doctrinas falsas, muchos argumentos, muchas filosofías, muchos tipos de pensamiento. En cuanto usted puede ser salvo, en cómo usted puede alabar a Dios, yo estoy aquí para recordarnos de que seguimos o tenemos que seguir predicando el evangelio, así como lo dejó establecido el Señor Jesucristo. Déjeme seguir un poquito más adelante. O sea, quiero decir que cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, la señal de que usted recibió el Espíritu Santo es que usted va a hablar nuevas lenguas, un idioma diferente que no es el materno, no es el idioma en el que nosotros nacemos, sino un idioma diferente. De que usted ya habló, de que usted ya fue sellado con el Espíritu Santo. Déjeme seguir un poquito más adelante con este tema. Y en ese ambiente glorioso, yo quiero por favor a la iglesia del Señor que escuche y ponga atención a estos mensajes, porque esta es la doctrina apostólica, hermano. Usted no se me anda entibiando, ni mucho menos se me ponga frío, hermano. Usted tiene que arder.
Usted y yo tenemos que arder en el Señor, hermanos. Ahorita cantaba mi hermano Jonathan ese canto que dice que Jacob luchaba con el ángel. Y el canto que le decía el Señor, que le decía Jacob al ángel: si no me bendices, no te vas. ¿No dice así el canto? Si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te dejo. Tenemos que agarrarnos como Jacob, hermanos, y pedirle al Señor siempre que nos bendiga con esa doble unción de su Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que después de este tremendo impacto, ese derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2, porque ahí estoy yo, usted amigo que nos visita o hermano que nos ha estado visitando ya algunas veces, yo le recomiendo, lea el libro de los Hechos para que usted compare nuestra enseñanza en esta iglesia con el libro de los Hechos. Y si predicamos así como ellos predicaban y enseñamos como ellos enseñaban, pues yo no le puedo decir nada más. Usted escoge si esta es la iglesia que tiene la verdad. Pero tratamos de adherirnos a lo que dice el libro de los Hechos. Y aquí está hablando de que la iglesia nació el día de Pentecostés. Y la gente, cuando oyó ese estruendo, porque era una fiesta en Jerusalén, muchos pensaron de que algo había acontecido. 2:7 dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos? La gente afuera está diciendo: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y ya menciona todas las naciones que estaban ahí reunidas en ese momento, estaban en Jerusalén. Ahí estaba el aposento alto, la casa que se le llama el aposento alto. Y muchos de los que estaban ahí viendo ese estruendo, viendo a los apóstoles, a los discípulos del Señor, a María, a los hermanos del Señor Jesucristo, dice la Biblia que otros también se burlaban. Hechos 2:13 dice: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. En otras palabras, estos están ebrios, están tomados. Es lo que la gente decía. Pero mira lo que dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro había recibido, diga conmigo, Pedro había recibido el Espíritu Santo. Hello. Pedro estaba lleno. Porque la obra de Dios no solamente era para llenar a unos cuantos con el Espíritu Santo y que hablaran en otras lenguas. No, Dios nos está diciendo algo más que eso. Déjeme decirle lo que Dios nos está diciendo. No solamente para que hablemos lenguas, claro, es el bautismo del Espíritu Santo y tenemos que recibirlo. Pero Dios no solamente quiere que usted hable lenguas. Dios quiere que la iglesia aprenda de que su obra es la obra de la iglesia en este mundo. Es una obra sobrenatural. En otras palabras, no se puede hacer con pura habilidad humana. No se puede hacer solamente con inteligencia humana o con capacidades humanas. Si lo hacemos así, se puede hacer, pero así como se levanta, así se va a caer. Pero aquí el Señor nos está enseñando de que su iglesia, que la obra de su iglesia, que la misión de la iglesia, que el trabajo de la iglesia en este mundo tiene que ser llevado bajo el poder de Dios. De que esta es una obra sobrenatural. Hermano amado, usted es testigo, yo soy testigo de que el que nos salvó no fue el hombre, fue el Señor. Y Él nos convenció, diga conmigo, Él nos persuadió, nos convenció. Porque el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. El Espíritu Santo es que nos convenció y nos dijo: tú eres un pecador y necesitas a un Salvador. Y este Salvador es Cristo el Señor. Él ha venido a salvarte. ¿Quién hizo esa obra? El poder sobrenatural de Dios. Pedro se levanta y le dice a la gente: estos no están ebrios como ustedes piensan, ni han tomado copas, ni están emborrachados de ninguna manera. Esto es más que todo el cumplimiento de lo que había dicho Joel.
hace años atrás, que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de esa profecía. Dios ha derramado de su espíritu sobre estos 120. ¿Y qué dice la Biblia? Que Pedro estaba predicando bajo la unción del Espíritu Santo, a tal grado que los que lo escuchaban al final de su predicación le dijeron al apóstol Pedro: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué le dice el apóstol Pedro? Pedro les dice, Hechos 2:37 y 38, al oír esto, al oír esa predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro les habló también de la muerte de Jesucristo. Versículo 38 dice, ¿qué les dijo Pedro a ellos? Para enmendar su pecado, para que su culpa sea quitada, para que sean limpios de pecado. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese. Por eso es que aquí predicamos el arrepentimiento. Por eso es que aquí predicamos que una persona debe de bautizarse. Si quiere recibir perdón de pecados, debe de bautizarse. No de cualquier manera, porque hay muchos bautismos. Si usted va a los mormones, allá lo van a bautizar por todos los familiares que han muerto. Si usted tiene 10 familiares que se han muerto, le van a decir ellos: ¿tú quieres bautizarte para que ellos también sean salvos ya que murieron? Y lo empiezan a bautizar por el nombre de cada uno de los familiares suyos que ya murieron. ¿Con qué fin? Para que esos muertos, dicen ellos, suban ahora al cielo. Mentira del diablo. Si no te salvas vivo, hermano, te vas a salvar muerto. Es ahorita que te tienes que salvar. Ahorita que puedes decir: acepto a Jesucristo en mi corazón, recibo a Jesucristo en mi corazón, reconozco que soy un pecador y que necesito a un Salvador en mi vida. Es ahorita que estás vivo que puedes salvarte. Por los muertos, hermanos, no hay que hacer ni oraciones ni misas. Que los muertos están. Ahorita en vida es que escucha la gente. Al único que puede escuchar a los muertos es a Jesucristo. Pero los muertos en Cristo van a escuchar la voz de Él cuando los levante y se los lleve al cielo. Los muertos en Cristo, dice su palabra gloriosa. ¿Cómo debemos de bautizarnos? De acuerdo al apóstol Pedro, Hechos 2:38, arrepentíos, como dijo Pedro. Y leamos todos juntos, hermanos. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué es el bautismo? Y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Lo mismo que sucedió en el día de Pentecostés, así quiere el Señor que suceda en nuestras vidas. Lo llenó a todos, dice la Biblia, y en este tiempo el Señor sigue llenando, el Señor sigue bautizando, el Señor sigue llenando las vidas con su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que después de que Pedro predicó, para dejarle claro, hermano amado, después de que Pedro predicó, versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras dice que Pedro les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron como bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia del Señor comenzó con 3,100 miembros. Bíblicamente hablando, yo no estoy mintiendo aquí, hermanos. Por eso la cosecha, la última cosecha va a ser inmensa. Millones de almas van a ser salvas en los finales de los tiempos.
Y aquí estamos preparados para recibir por lo menos un tercio de esas almas que van a ser salvas por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por el evangelio que dejaron nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Ahora, si usted se da cuenta, Pedro había recibido el Espíritu Santo y él está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, y las personas reciben la salvación. No solamente habían 3,000 personas, ahí estaba lleno, eran miles de personas, judíos que habían llegado de diferentes partes del país o del mundo en ese entonces a la fiesta de Pentecostés, porque es una fiesta 100% judaica. Pero 3,000 recibieron la palabra y se bautizaron. Esta obra se hizo de una manera sobrenatural. Debemos de estar convencidos en esta mañana, hermanos. Debemos de estar convencidos en esta mañana que esta obra es una obra sobrenatural. Esto no trabaja con palabras bonitas ni cantando bonito, hermano. Tiene que haber la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Tiene que la persona estar bautizada con el Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque esta no es obra de hombre, sino de Dios. El Señor le dijo esas palabras a Zorobabel. Si quiere, leamos en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice ahí. Lo que el Señor le dice a Zacarías cuando iban a reedificar el templo. Zacarías, si no estoy equivocado, capítulo 4, versículo 6, si lo encontramos. ¿Qué le dice el Señor a Zacarías cuando iba a reedificar los templos? Iba a reedificar el templo de la casa de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Diga: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: esta obra no es con ejército. ¿Qué dice? Esta obra no es con ejército, no es con fuerza humana, sino ¿cómo? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo, hermanos, todo lo que Dios hace es sobrenatural. La obra de Dios es sobrenatural. Esto tenemos que tenerlo claro nosotros, la iglesia del Señor. Esto se trata, hermanos, es de rodillas y clamor al Señor. Las almas vienen a la iglesia, pero no piense usted que porque ser guapos los vamos a convencer. Qué bonito fuera, ¿verdad, hermano? Ya te hubiera ganado tú unos 40 personas ahí, de tan guapo que eres. Pero la guapura aquí no sirve, hermano. La belleza aquí queda a un lado para salvar un alma. Aquí no es tanta elocuencia, ni tanta palabra, ni cuántos títulos universitarios usted pueda tener. Todo eso es bueno, pero no sirve, hermano. Sobre todo cuando se trata de la obra salvadora. Aquí lo único que nos ayuda a hacer esta labor, hermanos, no es otra cosa sino el mismo Espíritu Santo. Usted predica bajo la unción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está llevando esa palabra al corazón y lo está martillando. Lo está martillando con la palabra. Y llega el momento donde ese corazón de piedra, hermanos, queda hecho pedazos. Y es cuando solamente comenzamos, hermanos, a llorar delante de la presencia de Dios y a reconocer de que realmente solo Dios pudo quitarme, hermanos, la venda de los ojos para darme cuenta en la condición en la que yo me encontraba, que era un pecador y que necesitaba realmente al Señor Jesucristo, que había tratado de cambiar por muchos medios, pero no lo había logrado. Pero hoy que he conocido el Evangelio, hoy que Dios me está ministrando, me siento como una persona nueva.
Me siento como que he nacido otra vez. Y yo no sé, dicen los hermanos, a los nuevos que hemos hablado con ellos, yo no sé por qué siento tanta alegría, yo no sé por qué siento tanto gozo, yo no sé por qué ahora quiero venir a la iglesia. Hermano, no es el predicador, no es la música, no es todo lo que podamos hacerte, no es el recibimiento de consolidación, es el Espíritu Santo que te está llamando y te está diciendo: hey, aquí estoy yo para levantarte, para ayudarte. Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Él es el que salva las almas. Él es el que te usa a ti, hermano, para que le hables a una persona del evangelio de Dios. Él es, diga conmigo, Él es el que hace la obra. Yo solamente soy un vaso, solamente soy un instrumento que Él puede usar para alcanzar sus propósitos. Es la obra del Señor. Pero a veces queremos convencer nosotros con nuestras propias capacidades a las personas. No, hermano, aquí se trata hasta de llorar por las almas, aunque tú no las conozcas. Aquí oramos por la ciudad de Houston y por sus moradores. Y le decimos al Señor: Señor, despierta en esta ciudad de Houston un avivamiento. Que en las personas haya hambre, no de celulares, sino de Dios y de su palabra. Señor, rompe las cadenas. Porque la gente, lastimosamente, cuando uno viene al evangelio, hermano amado, uno no se da cuenta, uno dice: todo está bien, yo me siento libre. Pero uno después de que recibe el evangelio te das cuenta de todas las cadenas que ataban tu vida. Uno se siente bien. Si te sintieras bien, 100% tú recibieras a Jesucristo en tu corazón. Pero algo te impide que no te acerques al Señor. Y esas son las cosas espirituales que nosotros no podemos ver, pero en el cielo hay uno que sí las conoce. Y cuando tú vienes a esta iglesia, Él te pasa por su radiografía y Él sabe cómo vienes. Y Él te conoce, hermano. Conoce hasta cuántos cabellos, cuántos pelos tienes en tu cabeza. Conoce tu nombre, conoce de qué familia vienes y conoce de qué pie tú falseas. Y Él sabe muy bien que tú lo necesitas a Él. ¿Y sabes quién va a remover esos obstáculos? ¿Sabe quién va a impedir va a mover esos impedimentos, esas cosas que te impiden? No es el hombre, es Dios. Es el Señor. Por eso esta obra, iglesia del Señor, en esta mañana, esta obra es sobrenatural. Necesitamos estar orando, hermano. La iglesia no se va a llenar porque nosotros venimos a la iglesia solamente. No, la iglesia se va a llenar cuando una iglesia está orando, está reconociendo de que solamente Dios puede salvar las almas. Tenemos que orar. Por eso, hermanos amados, es imposible venir a la iglesia y no orar por las personas. Es imposible que yo venga a un culto y que no ore por las almas. Da tristeza, hermano, lo que estamos viviendo de afuera. Este mundo que estamos viviendo es un peligro para nuestros hijos, hoy más que nunca, hermano. Si usted no quiere creer, no crea, pero esa es la pura verdad. Lo único que nos va a salvar a nosotros es de lo que estoy hablando, el evangelio de Jesucristo. Es lo único que te va a salvar, hermano. Porque ahorita esto empieza a surgir de la tierra, toda esta maldad. Pero espérate dentro de 5 años cómo va a estar esto. Espérate cómo va a estar. Y si estás viniendo a la iglesia y si Dios te ha traído a la iglesia, no dejes de venir. Porque Dios sabe qué va a pasar dentro de 5 años en este mundo. Si
estás viniendo a la iglesia, no dejes de venir, porque Dios llega a tiempo a las vidas. De eso yo estoy convencido. Dios llega a tiempo a los corazones. Estoy muy convencido de eso. Esta obra es sobrenatural. Y no es solamente la iglesia, eso está desde el Antiguo Testamento, hermanos. La porción que leímos en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 13 y 14, que dice ahí, leámoslo otra vez. ¿Quién fue David, hermanos? Un pastor de ovejas, muy fiel, diga conmigo, y obediente a su papá. Muy obediente a su padre. Su padre le decía: David, ve a cuidar las ovejas. Allá iba David a cuidar las ovejas. Y qué bueno que solamente las cuidara así nada más. Venía el oso y se enfrentaba a ellos. Venía el león y se enfrentaba a ellos. En otras palabras, no le va a pasar nada a las ovejas de mi papá. Y si el lobo y si el león y el oso venían, dice la Biblia que él peleaba con ellos. Y si era posible, le arrancaba las ovejas de la boca al león. Ese era David, un pastor de ovejas. Su papá le decía: ve, mi hijo, a dejarle queso y pan a tus hermanos que están allá en la guerra. Allá iba David. Por eso la obediencia a los padres es bien recompensada por Dios, hermano. Jovencito que estás aquí en esta mañana, lástima que se fueron los niños y los adolescentes, pero hay bendición cuando uno obedece a sus padres. Su papá le decía: ve pronto a dejar estos quesos y estos panes a tu hermano porque están en la guerra. David dice que agarraba lo que su papá le daba, los asnos, los burros, montaba todo y pronto se iba. Nada de que ¿por qué voy a ir yo, papá? ¿Por qué no mandas a fulano tal? No, David se agarraba y se iba. Pero David nunca pensó que su fidelidad en lo natural a su padre le iba a traer grandes recompensas. ¿Sabe que esa fidelidad de David a su padre, a su familia, y obediente a lo que sus padres le decían, lo llevó, hermanos, hasta estar delante del rey Saúl? Hasta ahí lo llevó. La Biblia dice que cuando Dios escogió a un hombre después de haber desechado a Saúl, la Biblia dice en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, que Samuel llegó a Belén, donde vivía David, y tomó el cuerno del aceite. ¿Y qué dice? Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Sí ve? El hombre que Dios había escogido para ser rey tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, tenía que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué iba a ser él? Rey de Israel. Pero necesitaba, ¿qué cosa? El poder de Dios sobre su vida. ¿Y quién fue David? Un matador de gigantes. Se le apareció Goliat en el camino, una oportunidad que Dios le dio a David. Digo oportunidad porque pues se encontró con el gigante, le iba a dejar comida a sus hermanos y de repente sale Goliat gritando: ¡hey! Ustedes judíos cobardes, denme un hombre para que pelee conmigo. Y se levantaba ese gigante así como estoy parado acá. A ver si tú ibas a ir, hermano amado. Yo era el primero que salía corriendo, hermano, al mirar a ese animalón ahí parado. Deben un hombre que pelee conmigo, cobardes judíos. Y en eso llegó David con los quesos y los panes para sus hermanos. Y David se le queda viendo y le dice a los otros soldados que estaban ahí: ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este que está levantando la voz allá al ejército del Señor aquí? Y claro, todos los soldados juntamente con Saúl el rey estaban ahí escondidos porque era un gigante, Goliat. Y David dice: ¿y qué le van a dar al hombre que le corte la cabeza a ese gigante? Wow, hermano. Eso solamente lo hace alguien que está lleno del Espíritu Santo. Por eso es que lo quiero llevar ahí. Porque si quieres vencer tus gigantes, aquí está la clave. Recibe el Espíritu del Señor.
Hay gente que hasta libro escribe de todos los gigantes que uno tiene. Yo para qué quiero que me digas cuántos gigantes tengo. Yo lo que quiero es que me enseñes cómo derrotarlos a todos. Y se levantó David y dice: ¿qué le van a dar al hombre que le moche la cabeza a este tremendo hablador ahí? Dice que se fue y le dijeron: David, pero van a darle hasta la hija del rey si es posible. Y le van a quitar los impuestos a la familia de este hombre que mate a ese gigante, porque aquí de nosotros nadie quiere hacerle frente. Todos estaban ahí escondiditos con miedo, temblándole las curvas. Y hermano, David dice: bueno, yo voy a ir. Cuando dice yo voy a ir, dice que lo llevaron allá que le probaran el traje de soldado. Se lo pusieron y David dice: no, esta cosa me queda grande. Agarro mi ondita, dice David, dame unas piedritas nada más. Y agarró las piedras, se fue al río, agarró las piedras y se fue con su onda, hermano. Y salió, dice la Biblia, el gigante Goliat, cuando lo miró a ese muchachito rubio, dice la Biblia, de buen parecer, me imagino de 17 años, dice que este Goliat lo menospreció y le dice: voy a hacerte pedazos y voy a dar tu carne a las aves de los cielos. Y dice que se bajó Goliat, porque hermano, el gigante se te va a enfrentar, ¿sí o no? El gigante se va a venir contigo, pero no te dé miedo, hermanos. No te corras, hermano. No salgas corriendo de la iglesia de ninguna manera. Enfréntate, párate, nomás agarra aire un poquito. Y acomódate un poquito. Lo único que tienes que hacer es tener buena voz para que grites el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, qué bueno que fuera así. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando miró David venir ese Goliat con lanza, traía hasta enfrente de él traía un escudero, Goliat. Y David con su onda, hermanos, sin nada de que retroceder, apenas se pone en el campo de batalla. Me da gusto porque David, dice la Biblia, que David se arranca a correr, hermanos, a encontrarse con el gigante. Imagínense, muchachito, pero es que había sido ungido. Diga conmigo: es que había sido ungido. Es que había sido ungido por el Espíritu Santo. ¿Ves lo que te da el Espíritu Santo, hermanos? Te da valor para enfrentar a esos gigantes. Dice la Biblia que salió corriendo y el Goliat venía echándole maldiciones, y apenas se pararon en el campo de batalla, le dice David al Goliat: tú vienes a mí con lanza, con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti. Dígalo en esta mañana: mas yo vengo contra ti. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Dígalo en esta mañana: mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la Biblia dice que David comenzó a menear la onda con fuerza, hermanos, y solamente se le quedó viendo al gigante y soltó la piedra. Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Soltó la piedra y fue a pegar en la mera frente de Goliat, y cayó el gigante a tierra. ¿Y sabe lo que hace David, hermanos? David sale corriendo y con la misma espada de Goliat, se la sacó a Goliat y le cortó la cabeza. Hay cosas que te perturban, hermano, te afligen, te quieren sacar de la iglesia, pero es que tú no les has cortado la cabeza todavía. Porque te gusta que te aflijan, que te metan miedo y te digan que tu mundo ya se terminó. Pero en esta mañana es lo que David hizo. Agarró la espada: por si todavía tienes un poquito de vida, te la voy a quitar. Y le cortó la cabeza a ese tremendo gigante, hermanos.
Dice la Biblia, mire, dice la Biblia, que agarró la cabeza y se la trajo a Jerusalén, hermano. Se la trajo, me imagino que era como ese animal era grande. Es una cabeza de toro, me imagino yo, hermanos. Tamaño de un toro, porque era gigante Goliat. La agarró, hermano, yo no sé cómo la traía David, pero venía corriendo. Aquí está el que te tenía atemorizado. Mira, aquí está la cabeza cortada. Aquí está el que te ponía a llorar. Mira, aquí está la cabeza cortada. Y se la trajo al rey y se la puso. Y sabe, hermano, que cuando llegaron los soldados y llega David con la cabeza de Goliat, ¿sabe lo que produjo eso en el pueblo? Es que las muchachas comenzaron a cantar. Porque debe de haber alabanza cuando Dios te da una victoria. Dice la Biblia que las muchachas comenzaron a cantar. ¿Y qué empezaron a decir ellas? Oh, David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Oh, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Pero pasó algo, hermano. Pasó algo. Pasó algo. Y es que al rey no le gustó eso. Pero es que el rey, ahí lo leímos, es que el rey, Saúl, el espíritu vino sobre David, lo leíamos en 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14, vino sobre David, y el 14 que dice que el espíritu se había apartado de Saúl. Dice la Biblia que cuando oyó Saúl los cantos de las muchachas, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Dice la Biblia, mire, que ya Saúl no vio con buenos ojos a David. Cuando Dios te comience a usar y Dios te dé grandes victorias, el enemigo no te va a ver con buenos ojos. Sí, hermano. Se va a levantar contra ti. Y no solamente eso, ¿qué hizo Saúl? Tocando David para el rey Saúl, para que el mal espíritu se fuera de él. Por eso es que la alabanza tiene inmenso poder. Porque David tocaba el arpa. Lo trajeron para que le diera alivio al rey. Pero el rey no necesitaba tanto música, necesitaba el arrepentimiento. Y estaba tocándole el arpa David al rey. Dice que el espíritu que atormentaba al rey se iba y lo dejaba tranquilo. Pero en una de esas que David estaba tocando, como el rey oyó lo que le cantaron, que él había matado 1,000 y 10,000 a David, dice la Biblia que agarró la lanza y se la tiró a David para matarlo. 2 veces agarró la lanza a Saúl, y David, como era listo, ¡pah!, se las quitó. Eso quiere decir mucho para nosotros, amados hermanos. Cuando tú estás haciendo la obra de Dios y Dios te está usando, van a venir lanzas a tu vida. Van a venir saetas de fuego que te van a herir. Y se van a levantar. Mira de dónde se levantó esa lanza. Se levantó del mismo Señor de David, de su mismo rey. De él vino la lanza. Pero yo estoy en esta mañana para decirte, ya para terminar, tenía otros ejemplos de estos hombres de Dios que fueron llenos en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo, para decirte, hermano, que necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos renovarnos, hermano. Necesitamos una vez más volver, diga conmigo, al día de Pentecostés. Necesitamos a esa iglesia avivada. Yo te animo en esta mañana que vengas a este altar, mi amado hermano, y dile: Señor, permíteme, Señor Jesucristo, reconocer que esta obra, hermano, esto que tú has comenzado a hacer, hermano nuevo en la fe, líder nuevo en nuestra iglesia, esto que usted y yo hemos comenzado a hacer, aún los cantores nuevos, los que están cantando, que son nuevos en este ministerio, los que son nuevos en la escuela dominical, maestros, los que somos nuevos dirigiendo, predicando la palabra de Dios, lo que estamos haciendo, hermanos, algo para la obra de Dios. Necesitamos entender que esto no trabaja con nuestras fuerzas, no trabaja con nuestras habilidades, no trabaja, hermana, hermano, con nuestras destrezas.
ni con nuestra inteligencia. Esto trabaja solamente, hermano, con el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos. No hay leones que te detengan, hermanos. No hay gigantes que te detengan. La Biblia dice que a Sansón se le apareció un león joven para atacarlo, y en eso vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, y dice que descuartizó a ese león como si nada. Imagínense lo que hace, hermanos, que ni los leones te van a detener. No hay quien te detenga, pero necesitamos el Espíritu Santo. Viene esta campaña y yo le voy a pedir a la iglesia, en esta tarde vamos a tratar de anotarnos para una cadena de oración, porque queremos, hermanos, que el Espíritu Santo descienda, que el Espíritu Santo nos bautice, hasta aún para producir, hermanos, frutos de arrepentimiento, para producir cambios en nuestra vida. Yo necesito el Espíritu Santo para que me cambie, para que me transforme. Usted no puede cambiar por usted mismo. Es una mentira que usted va a cambiar por usted mismo. De ninguna manera no puedes. Usted necesita el poder de Dios en su vida para que Él comience a producir esos cambios en nuestros corazones. Se lo dice a alguien que ha experimentado los cambios que hace el Espíritu Santo en su vida. Yo le animo a que venga, no se quede ahí en la banca. Venga, vamos a orar por usted, para que Dios te ayude. Dígale: Señor, yo no he tenido esa experiencia maravillosa del Espíritu Santo en mi corazón, pero dígale al Señor: yo quiero. Yo te vengo a decir que le digas al Señor: yo quiero. Como le dijo Jacob, si no me bendices, no te vas. O lo que ustedes tengan, hijo, lo que ustedes tengan está bien. Dígale al Señor en esta mañana: yo vengo a recordarle a la iglesia que esta es una obra sobrenatural. Dirigir, predicar, cantar, servir en cualquier ministerio.